Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Gracias, Facundo Méndez, por la invitación. Gracias a la facultad y a la Universidad Católica de Cuyo por la invitación de participar en este curso. Vamos a hacer un poco como tratamos de hacer cosas o hablar de cosas distintas que por ahí en los libros no están bien definidos y poder generar de un poco de debate en cuanto a esta enfermedad, que es la enfermedad aterosclerótica. Bien. No sé si ahí se está viendo, Facundo. Sí, ahí se ve la pantalla. Bien, perfecto. Bueno, en el tema que vamos a hablar ahora es en el enfermo cardiovascular, si hay riesgo residual o metas alcanzables, hablando un poquito y repasando un poco lo que es esta enfermedad. La magnitud del problema es que la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, el 56% de las mujeres en edad adulta en Estados Unidos van a desarrollar enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, y es la principal causa de muerte, siendo una por minuto en Estados Unidos, tanto en varones como en mujeres. Es importante que el 45% de las mujeres puede ser la primera manifestación sin antecedentes o síntomas que jerarquicen la prevención. Los métodos para identificar aquellos con riesgos ante eventos, antes que ellos ocurran, son muy limitados y 75% de los infartos ocurre, como ven en esta curva aquí, que es lo que quería mostrar, es que la mayoría de los eventos ocurren cuando nosotros estratificamos de bajo riesgo o riesgo intermedio. Son pacientes que ni consultan o cuando consultan nosotros subestimamos el verdadero riesgo de esa enfermedad, dado que los scores se les escapa a estos pacientes. En la mortalidad en la Argentina, claramente la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, ajustado por edad. Y fíjense que en Cuyo también, siendo nosotros la provincia de San Luis la principal causa, aunque sabemos que la estadística aquí en la Argentina no es tan certera. Si lo ajustamos por edad, es mucho más que tanto como San Juan, Mendoza y La Rioja, como nos indica el Ministerio de Salud de la Nación. Y si hablamos de enfermedad total, San Juan sería la principal causa, la principal provincia donde tiene mayor mortalidad. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es un mal de hace muchos años. Por ejemplo, fíjense en la momia Otzi que se encontró en el paso de Otzal. Se encontró que ya había placa aterosclerótica en la aorta abdominal, en esta que se ve esta calcificación en una aorta ya deshidratada, y esto sería una reconstrucción tridimensional de lo que fue este hombre de 46 años. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías nos dicen un montón de métodos para estratificar el riesgo entre bajo y alto, y uno estratifica el riesgo para poder realizar un tratamiento adecuado. De acuerdo a la edad, de acuerdo a los niveles de colesterol, de acuerdo a los factores de riesgo, nosotros lo estratificamos tanto en bajo o en alto, y aquellos de intermedio y alto riesgo hacemos un tratamiento completo fundamentalmente con estatinas de moderada a alta intensidad. Después vamos a hablar si esto es incierto, si esta estratificación es incierta, podemos apoyarnos en otros métodos. Nosotros nos basamos básicamente en lo que nos dicen las guías, porque las guías nos sirven para concientizarnos sobre la magnitud del problema. Esta diapositiva la he mostrado varias veces, que vemos que los pacientes que se infartan o tienen eventos ya hace muchos años, se detectaba que casi las 3/4 partes de los pacientes con eventos coronarios agudos eran por placa aterosclerótica que no eran obstructivas, que si hubieran ido a consulta previamente, hubieran hecho un test de esfuerzo, lo que fuese, no se hubiera detectado, y ese número es el que produce la cantidad de eventos coronarios.
¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una obstrucción severa, es más probable que se infarte esa, la de 70, que la de menos 50. Pero como hay muchas más placas de menos 50%, en números totales, la probabilidad es debido a esta enfermedad, a este tipo de placa. También tenemos que ver que, por ejemplo, las poblaciones de bajo riesgo también la enfermedad aterosclerótica está presente. Fíjense en los atletas de alta, de elite, los que hacen maratón, ciclismo, etcétera, tienen placa aterosclerótica en algún territorio arterial o un score de calcio mayor de 0 que implica una aterosclerosis subclínica. Y aparentemente en estudios recientes, mientras mayor intensidad del ejercicio, de la preparación, mayor hay algún poco más de riesgo de tener placa calcificada. La trombosis reduce la expectativa de vida. Si un paciente tiene una CB, tiene 12 años menos de vida, de acuerdo a lo que estaba determinado. Si tiene un infarto, un 9.2 años menos de vida, de expectativa de vida, si tomamos como un paciente de 60 años una expectativa promedio de 20 años. Y pequeños cambios, ya sea de la presión o de los niveles de glucemia o los niveles de colesterol, van a reducir significativamente la tasa de evento, por lo cual pequeños cambios que realicemos en nuestro paciente va a ser mejor para su pronóstico. Ya en el estudio de INTERHAC, que fue un estudio muy importante porque fue bancado por entidades gubernamentales no privadas, no por la industria farmacéutica, mostró que había 9 factores de riesgos relevantes, como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el perímetro de cintura, los factores psicosociales como el estrés y la depresión, la dislipemia, el sedentarismo, la ingesta o no de alcohol y la ingesta o no de frutas y vegetales, con estos porcentajes. Y había factores protectores como el hacer ejercicio, la toma de alcohol a niveles razonables y el comer fruta y verduras. Y los factores de riesgo, el colesterol, la dislipemia era incluso peor que el tabaquismo y la diabetes. Claramente, cuando sumamos estos factores de riesgo, por ahí hay más una multiplicación que una suma en realidad. Pero hay que tener cuidado con las guías porque las guías tienen un rigor técnico, utiliza estudios randomizados, metaanálisis con buen nivel de evidencia y a veces no tiene la relevancia como los estudios observacionales poblacionales porque tienen más impacto porque se asemeja mucho más a la realidad que nosotros vivimos diariamente en el tratamiento de nuestros pacientes. Por ejemplo, los estudios randomizados en cierto momento de la vida de la historia hubo poca inclusión de mujeres en los estudios randomizados y actualmente hay poca inclusión de los pacientes añosos, por lo cual a veces nosotros tenemos más añosos, más mujeres, y que no están incluidos en este tipo de estudios. Estos son sistemas cerrados, con variables definidas, independientes, y tiene coherencia y simplicidad, y nuestros pacientes se presentan de una manera totalmente distinta, por lo cual nosotros tenemos que guiarnos en estas recomendaciones, pero utilizar nuestro criterio clínico. Claramente las guías sirven, nosotros leemos las guías porque no podemos leer todas las publicaciones sobre un tema en particular que nosotros queremos saber sobre cómo tratar a nuestro paciente, por lo cual tenemos muchas veces, si no somos especialistas en el tema, basarnos un poco la guía para resumir un poco toda la información que hay al respecto. Las guías nos marcan objetivos claros de tratamiento, nos evalúan, nos estratifican, nos enseñan cómo estratificar el riesgo a 10 años, a 20 años, y de acuerdo a la concentración de tanto de lípidos, de presión, de niveles de glucemia, etcétera, y nos permite evaluar el riesgo. También nos podemos basar en exámenes complementarios que nos va a ayudar a acercar un poco más certeramente el riesgo real de nuestro paciente, como vamos a ver en la segunda parte de esta charla. Así estratificamos el riesgo de nuestro paciente, como ya habrán visto en las clases previas,
en bajo hasta riesgo extremo. Y de acuerdo a el riesgo de nuestro paciente, esta es una guía de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, esto, de acuerdo al riesgo, va a ser el nivel de intensidad del tratamiento que vamos a aplicar a nuestro paciente. Claramente nosotros tenemos el uso de estatina en los pacientes que tienen probabilidad de enfermedad aterosclerótica o ya desarrollada. Tenemos que utilizar estas drogas porque hay ya un beneficio claro, definido e indiscutible. Cuando hay enfermedad cardiovascular clínica manifiesta, debemos usar estatina, independientemente del valor del colesterol LDL y lo único de riesgo para ver qué intensidad utilizamos. Si el paciente no tiene enfermedad manifiesta y es mayor de 21 años, de LDL mayor, con niveles debemos iniciar el tratamiento con estatina. En la prevención primaria, en los diabéticos mayores de 40 años, con un LDL mayor de 70, ya a todos debemos darle estatina. Salvo contraindicaciones formales. Y la prevención primaria en no diabético con un riesgo, con el score de riesgo de la Sociedad Americana, del Colegio Americano de Cardiología, mayor de 7.5 riesgo a 10 años, o de 40 a 75 con un LDL en 70 y 189 con ese riesgo que decía. Y estos son los pacientes que no están en grupo que se beneficiarían, pero deberíamos tenerlo en cuenta cuando los valores nos den en limítrofes. Entonces, paciente con historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, un estilo de vida de riesgo elevado, un LDL mayor de 160, una proteína C reactiva ultrasensible mayor de 2, lo ideal es menos de 1, cuando es más de 2, estos pacientes se beneficiarían según el estudio Júpiter, que utilizó los estatina con estatina, cuando hay un score de calcio mayor de 300, que vamos a hablar de eso, y el índice tobillo-brazo menor de 0.9. Y aquí, muchas veces, si bien hay una tendencia a utilizar la estatina, se requiere una discusión entre el paciente y el médico. Por lo cual, tampoco tenemos que poner, como decimos, estatina en el tanque de agua y darle a todos los pacientes que se nos crucen por el consultorio o en nuestra atención darle estatina, pero tenemos que utilizar a ciertos scores, por ejemplo, el score que utiliza la Sociedad Europea de Cardiología o la aplicación que utiliza el Colegio Americano de Cardiología para estratificar los pacientes de alto o bajo riesgo, si son fumadores o no son fumadores, los niveles de colesterol y los niveles de presión. Aquí, como verán, estos scores no utilizan cuánto tiempo son de diabetes, estos son scores para diabéticos y estos para no diabéticos. No habla del tiempo, no habla si tiene antecedentes de muerte súbita en la familia o enfermedad arterial prematura en la familia, por lo cual el estilo de vida, la profesión de riesgo, etcétera, por lo cual usamos el score, pero aparte no apoyamos la parte clínica. La relación de niveles de colesterol, fíjese, en este caso, por ejemplo, nos ayuda la guía a decir, bueno, no le demos a esta paciente o a este paciente estatina simplemente para poner más bonito un laboratorio, sino si tiene una indicación clínica clara. Estamos en la década o en la época de las estatinas, mientras más bajo el colesterol mejor, y vamos a ver como bueno, en estos trabajos, el estudio 4S, el estudio escandinavo, fue la piedra fundamental del comienzo del uso de la estatina, con 4.444 pacientes. El uso de simvastatina redujo la tasa de eventos sin disminuir el tamaño de las placas ateroscleróticas, y de ahí para acá siempre el uso más precoz, con niveles más bajos de LDL, con una mejoría franca en los eventos cardiovasculares mayores. Pero el colesterol, como verán, o la dislipemia no es todo, siempre queda un riesgo residual, es decir, por más que lleguemos a las metas, siempre queda en todos los trabajos del grupo óptimamente tratado, siempre presentaba, fíjense en el estudio 4S, quedaba un riesgo residual de 19, a pesar de estar bien tratado, 28 si no estaban tratados, lo bajamos
hasta un 5,5%, pero que sigue siendo alto para este tipo de pacientes. Tenemos que usar entonces estatinas de moderada a alta intensidad cuando los pacientes tienen un riesgo moderado o elevado, tomando como objetivo reducir un 50% el colesterol LDL basal con quien empezamos a evaluar a nuestro paciente, o llegar a la meta de un LDL de acuerdo al riesgo, muy alto riesgo menos 50, alto riesgo menos de 70. También las guías nos ayudan a simplificar la toma de decisiones con una escala, un flujo de toma de decisiones. Si tiene enfermedad clínica manifiesta, ya sabemos que tenemos que usar estatinas de alta intensidad. Si no tiene enfermedad aterosclerótica manifiesta, pero tiene un colesterol más de 190, sí tenemos que dar de alta intensidad. Y si es diabético, de moderada a alta intensidad. Dependiendo de los niveles claramente. Si el riesgo que tomamos, por ejemplo, según el Colegio Americano Mayor de 7,5 en 10 años por ciento de año, usamos estatina moderada a alta intensidad. Y si no es así, vemos con el beneficio menos claro, deberíamos evaluar qué tipo de cambiar los estilos de ejercicio y dieta, dejar el tabaquismo, control de peso, etc. Ahora, si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular manifiesta y es diabético, claramente, o si es diabético, tenemos que dar la medicación. Pero si no es así y tiene entre 40 y 75 años y un LDL menor de 190, calculamos el riesgo, y si el riesgo está en ese mayor de 7,5, le damos estatinas, y si no es así, podemos tomar en individuos seleccionados, podemos considerar de acuerdo a la discusión de con nuestro paciente. También tenemos que evitar lo que yo llamo el efecto Casale, que el Casale es un cuento espectacular de Fontana Rosa, que hablaba de la victoria de Rosario sobre Newell's, si estaba Casale o no presente en la tribuna, un hincha que cada vez que iba a los clásicos ganaba. Y eso, si uno hace esta estadística, Casale va a la cancha, es más probable que gane Central, y si no iba, más probable que empatara o perdiera. Y eso daba una significación estadística. Sin embargo, sabemos que esto no es así, es el azar. Tenemos que ver bien cuando estudiamos realizamos el estudio de los trabajos que muchas veces están sponsorizados por la industria farmacéutica y nos muestran que muchas cosas que quieren que veamos y en realidad no tienen una significación clínica para nuestro paciente, sino incrementar un costo. También hay no hay trabajo que nos muestra lo obvio, porque muchas veces soportar un trabajo para mostrar o demostrar algo que ya eso genera un gasto, una erogación de recursos que es inaceptable para el sistema médico actual. Y también la guía nos sirve para ver, por ejemplo, si tenemos poblaciones especiales, pacientes con HIV, o cuando tenemos utilizar nueva tecnología, ver placas, regresión de placas ateroscleróticas, tenemos que ir a la guía porque quizás no es nuestra expertise y no tenemos posibilidad de hacer un análisis exhaustivo de toda la bibliografía sobre un tema muy puntual. Por ejemplo, el uso de volocumab en pacientes con dilipemia, los inhibidores PCSK9, que sabemos tiene cierta utilidad, y muchas veces tenemos que basarnos en la guía para ver de utilizar un medicamento muy costoso que genera ciertas discusiones en el tratamiento actual. Quiero mostrar este cuadro para que vean que fundamentalmente para reducir los factores, la enfermedad coronaria en Estados Unidos, por ejemplo, lo que más redujo fue la reducción de los factores de riesgo. Cuando reducimos los factores de riesgo,
disminuye mucho más la mortalidad. Únicamente en la mayoría del planeta nos ha ido peor en la obesidad y en la diabetes, pero el resto, mejorando los factores de riesgo, disminuyen la mortalidad. Y fíjense que en los tratamientos, reducción de la mortalidad en cuanto a la cirugía o la angioplastía tiene un muy pequeño impacto en la reducción total de la mortalidad. Por lo cual, a nivel poblacional, bajamos los factores de riesgo, lo más importante. Y para nuestro paciente individual, claramente, dejar de fumar reduce mucho más la mortalidad que hacer una angioplastia o hacer tratamientos caros como los que estábamos viendo. Pero uno dice, bueno, pero Estados Unidos son países del primer mundo, no es así, independientemente del país que hablemos, los factores de riesgo controlados disminuyen más la mortalidad que los tratamientos complejos. Vamos a pasar y hacemos el otro fenómeno que llamamos el fenómeno AFib, es cuando nosotros tratamos correctamente, pero los pacientes que ingresan a nuestro consultorio o que requieren atención, y la mayoría de los pacientes no tienen o el acceso o el deseo de ir a hacerse controlar, por lo cual debemos salir a buscar a los pacientes para incluir a la mayoría de ellos para que opten por un tratamiento correcto. ¿Qué pasa en el mundo real? Fíjense en este registro. Se ve que los pacientes, luego de una angioplastia, por ejemplo, estas son las especialidades del uso de distintos medicamentos, por ejemplo, la aspirina o la estatina. Muchas veces, por ejemplo, el hemodinamista, que es el que pone el stent, que se supone no, es cardiólogo, fíjese que usan a menos del 40% en IECA, menos del 60% le indica aspirina, menos del 60% estatina y muy poco beta bloqueantes. Un poco le va mejor al cardiólogo y al endocrinólogo, pero los neurólogos internistas generalistas usan muy poco las medicaciones que han sido comprobadas útiles para nuestro paciente. Entonces, estudiamos, sofisticada, muy cara, pero la mayoría de nuestros pacientes no toman la medicación más clásica que se ha comprobado que son útiles para la prevención secundaria. Y fíjense el estudio PURE, que es un estudio fantástico que está en los 5 continentes, esto por Salim Youssouf, dirigido por Salim Youssouf en Canadá, muestra que en pacientes que tuvieron un infarto o un accidente de cerebrovascular, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los países de ingresos bajos, africanos o algunos sudamericanos, no tomaban ninguna medicación luego de haber tenido un accidente cerebrovascular o infarto, ni siquiera aspirina. Y muy poquitos estaban con el tratamiento completo. En los pacientes de alto ingreso, fíjense que ya la mayoría tienen un tratamiento, aún así casi el 10% no tomaban ninguna medicación, y el paciente de ingreso medio alto, en donde estaba incluido Chile y Argentina, aquí estaba, y los medio bajo estaba incluido Colombia, fíjense cómo gran parte, casi el 50% de nuestros pacientes tuvieron una CD o un infarto, no toman absolutamente nada, y esto es peor si comparamos el área rural versus la área urbana, por lo cual sepamos todo lo nuevo, lo novedoso, pero tratemos de llegar a todos los pacientes porque la idea es tener un descenso de la mortalidad de aprobación total. Esto es igual en cuanto a los ingresos medio alto, como decíamos, que está incluido en nuestro país, la diferencia entre región urbana y rural, como la urbana tiene siempre un poquito de mejor tratamiento, aún así es bastante pobre la indicación o el tratamiento de nuestro paciente. Fíjese, la estatina, estamos hablando de ACV o infarto, solamente un cuarto de los pacientes urbanos estaban tomando esta medicación. Este fue un análisis que hice yo de acuerdo a la droguería. Incluso cuando se usan las estatinas, se usan todas de baja
intensidad con baja dosis, por lo cual el tratamiento, si lo tienen, generalmente es insuficiente. Una vez que estratificamos en nuestro paciente de acuerdo al score, el score de la europea o el score de Framingham o el score del colegio americano o el que utilicemos, hay uno nuevo de la OPS que es el score de Hertz, que tiene una aplicación para bajar, es demasiado simple para mi gusto, pero bueno, una vez que estratificamos riesgo, muchas veces nos da de bajo riesgo, ya dijimos que ahí es donde más eventos ocurren, y por lo cual no podemos apoyar en exámenes complementarios para tratar de reestratificar el riesgo. Por ejemplo, usar un estudio simple como el Doppler de vaso de cuello, cuando muestran que hay placa o cuando no hay placa, tiene mucho menos riesgo que los pacientes tienen alguna placa o tienen engrosamiento más placa o placa en dos territorios. Y aumenta la mortalidad tanto para enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o cualquier evento cardiovascular. Si usamos la presencia de placa en el Doppler carotídeo y el score de calcio, aún con el score de calcio 0, que ya vamos a hablar qué significa eso, aún cuando no detectemos tomográficamente ninguna lesión, cuando hay placa en el Doppler carotídeo, estos pacientes tienen más riesgo de eventos cardiovasculares, no así de enfermedad coronaria, pero no así de accidente cerebrovascular, y sí enfermedad cardiovascular total. Un Doppler carotídeo reestratifica el riesgo. Los pacientes de bajo riesgo que tienen un Doppler patológico tienen peor pronóstico. Pero bueno, si no hay score de calcio, por ejemplo, tenemos que usar cualquiera de estas técnicas, por ejemplo, el Doppler carotídeo, el Doppler de miembros inferiores de la aorta abdominal, o incluso el ecocardiograma, nos van a dar información que nos sirve para reestratificar. Fíjense cómo los pacientes tenían placa aterosclerótica, permitían predecir que tenían placa en las arterias coronarias. En el estudio de los trabajadores de Aragón, en España, fíjense, se hizo un estudio, se hizo un paneo del Doppler carotídeo, Doppler aorta abdominal y iliofemoral, y se vio con el score de calcio en la arteria coronaria, se midió el calcio en la arteria coronaria, se vio que las placas ateroscleróticas eran más frecuentes a nivel, perdón, vamos a ir un segundito. Bueno, era más frecuente entonces a nivel iliofemoral. Entonces nosotros cuando vamos a buscar placas ateroscleróticas, vamos a ir a buscar más frecuentemente en el territorio iliofemoral, porque es donde más frecuentemente se encuentran estas placas ateroscleróticas. El Doppler, como por ejemplo la velocidad de la arteria de la descendente anterior en el ecocardiograma o el espesor medio-intimal más enfermedad score de calcio, reestratifica el riesgo. Tiene una tasa de reestratificación neta muy significativa, por lo cual los pacientes que uno no va a hacer un tratamiento correcto con estatina o deciden no utilizarla, cuando reestratificamos el riesgo con el Doppler, vemos que sí realmente lo necesita. Y si hacemos un estudio, por ejemplo, ecocardiográfico, vemos calcio en la válvula aórtica, calcio en la línea mitral, estos pacientes tienen más riesgo de tener enfermedad coronaria, por lo cual con esta sola presencia de calcificaciones nos ayuda a reestratificar el riesgo clínico, y en aquellos que estaban en el borde de la decisión de usar o no estatinas podemos comenzar a utilizarlo. También a mayor volumen de la placa, cuando hacemos un eco tridimensional de la placa aterosclerótica carotídea, peor pronóstico. Ahora, la calcificación tiene una fisiopatología, un mecanismo fisiopatológico dual. Al comienzo, ahí en la placa aterosclerótica inflamada, hay microcalcificaciones, hay una
las células musculares lisas se convierten en células símil osteoclastos y empiezan a ocurrir una microcalcificación. Sin embargo, en las placas estables, con menos proceso inflamatorio, las células miofibroblastos se convierten más en células parecidas a los osteoblastos y empiezan a formarse macrocalcificaciones, que sería como una osificación de la placa. Entonces, cuando hay microcalcificaciones, la placa nos dice que hay inflamación, y cuando hay macrocalcificaciones nos dice que hay más estabilización de la placa. Este sería el mecanismo fisiopatológico que excede al motivo de esta charla. Pero sepamos que por qué cuando vemos pequeñas imágenes de calcio es de más riesgo cuando vemos grandes concentraciones de calcio, porque en las grandes concentraciones predominan las células parecidas a los osteoblastos y menos células inflamatorias, menos actividad de macrófagos, etc. El score de calcio nos permite medir en los pacientes, por ejemplo, adultos de 40 a 75 años, con un score, con un LDL entre 70 y 189 y un riesgo bajo o bajo intermedio. El score de calcio nos puede ayudar, si es mayor a 0, de decidir hacer terapias preventivas, como por ejemplo con la estatina. Claramente, los pacientes ya tienen enfermedad establecida, no vamos a usar el score de calcio porque no nos va a ayudar a tomar decisiones, porque las decisiones ya las tomamos por el cuadro clínico de nuestro paciente. Y fíjese, en los pacientes que independientemente del riesgo, cuando tienen un score de calcio mayor de 100, el riesgo es mucho mayor que aquellos pacientes que tienen un score de calcio 0. Pero también, cuando en los centros que informan correctamente el score de calcio, cuando es 0, no hay ningún problema. Cuando es mayor de 0, por ejemplo, entre 0 y 100, estas dos mujeres tienen 10, hay que estratificar de acuerdo a un score clínico. Se hace el puntaje de Agatston, que sería este, pero aparte se basa en percentiles de edad, sexo y raza, y nos va a decir si hay un riesgo a corto o a largo plazo. Fíjense, esta mujer joven, con un score de 10, tiene un bajo riesgo a corto plazo, pero sí un mayor riesgo a lo largo de su vida de desarrollar un evento cardiovascular. Sin embargo, esta mujer con el mismo score de calcio tiene un bajo riesgo tanto a corto como a largo plazo, comparado en los percentiles de su edad y sexo. En los pacientes con score de calcio mayor de 0, el uso de estatina previene, fíjense, estatina previene la tasa de evento, pero paradójicamente el uso de estatina aumenta el score de calcio. Como dijimos, empieza a curar la placa, a estabilizarla, entonces el nivel de calcificación es mayor, entonces hace una placa más estable, por lo cual no nos sirve para decir el score de calcio en sí si el tratamiento es el correcto. Entonces sí nos induce a comenzar el tratamiento, pero no a suspenderlo o a intensificarlo en el seguimiento con el score de calcio. Este es un score hecho por la Sociedad de Lípidos de Estados Unidos, de cómo podría el potencial uso del score de calcio, como lo podemos utilizar. Es un score, si bien tiene cierta complejidad, uno a partir del score de calcio lo podemos usar de acuerdo al riesgo, estratificación de riesgo clínico, y de acuerdo a eso, los niveles de calcio entre 1 y 100 o entre 100 y 300 no va a determinar, o más de 300, qué conducta realizamos con nuestro paciente. Las imágenes también nos permiten no dar medicación a quien no lo necesita. Fíjese, si utilizamos el score clínico, muchas veces esta cantidad de pacientes necesitarían estatina, pero cuando hacemos un score de calcio, utilizamos imágenes, reestratificamos, reclasificamos y utilizamos menos cantidad de la estatina en menos pacientes. Y cuando utilizamos este score mismo para un seguimiento clínico, los pacientes claramente los scores de calcio 0 tienen mucho menos evento que aquellos que tienen mayor de 100. Mayor de 100. Cuando realizamos score de calcio, ¿cada cuánto? Bueno, si es de 0, podemos repetirlo de a 5 o 7 años.
Y si el riesgo es límite o intermedio cada 3 o 5 años, y si es alto riesgo o diabético cada 3 años. También el score de calcio, si es mayor de 100, nos induce a utilizar aspirina como una prevención primaria siempre y cuando el riesgo de sangrado sea menor. Este sería el límite por el cual nosotros el riesgo-beneficio, pasado este límite hay más riesgo de sangrado. Los pacientes con un score de calcio mayor de 100 serían los que se beneficiarían con el tratamiento de aspirina. Y aquellos pacientes que tienen hipertensión borderline, el score de calcio mayor a 0 no induciría a hacer el tratamiento medicamentoso de su hipertensión o su tensión arterial borderline. A veces nos preguntamos qué hacemos con los pacientes que le pedimos una tomografía por cualquier otra razón y se ve una calcificación en las coronarias. Ya esos pacientes, si es moderada o severa esa calcificación, debe recibir estatina, no necesita hacer un eco de calcio. Sí, cuando informan leves calcificaciones, esos pacientes de eco de calcio nos va a ayudar a tomar una toma de decisiones. Un estudio que es fundamental para la lectura, el estudio PESA, que evaluó los trabajadores del Banco Santander en Barcelona, trabajadores que eran mayores de 50 años, que eran sanos, sin ninguna enfermedad cardiovascular manifiesta, y se hizo estudios para ver la aterosclerosis subclínica, se evaluó Doppler de vaso de cuello, se hizo una score de calcio, se hizo tomografía por emisión de positrones para ver si había signos de inflamación, Doppler de aorta abdominal e iliofemoral. Y esta es la prevalencia que se vio en los pacientes, tanto en varones como mujeres, hubo mayor, como en el estudio de aragonés español, también hubo mayor incidencia de placas iliofemorales y abdominales, tanto en los varones como en las mujeres. Y los pacientes, cuando se hizo un estudio con un seguimiento a 2 años, hubo una progresión de la prevalencia de placa aterosclerótica. Aumentó la prevalencia en el seguimiento a 3 años. Y si conjuntamente con una resonancia para evaluar las placas, se utilizó el PET, que muestra el consumo de 18-fluorodesoxiglucosa, que es un marcador de inflamación local. Y este estudio importantemente mostró que no todas las placas tenían el PET positivo y también viceversa, algunos lugares con PET positivo no tenían placas manifiestas. Por lo cual se concluye en este estudio que muchas veces comienza, como decía Virchow, como un proceso inflamatorio de la pared arterial y después comienza a desarrollarse la placa aterosclerótica. También cuando vemos imágenes como la hipertrofia ventricular izquierda en el eco, es un marcador de inflamación, hay mayor nivel de proteína C reactiva, de interleuquinas y hay mayor incidencia de score de calcio positivo, mayor de 0 y de enfermedad coronaria en el eco extremo. El índice tobillo-brazo, una medida simple, nos permite también a desenmascarar arteriopatía periférica, que también es un marcador. El hígado graso, marcador de disfunción endotelial. Tenemos que tomar todos estos detalles, mamografías donde se ven calcificaciones arteriales, radiografías que nos realizan traumatólogos donde se ven calcificaciones arteriales, todos esos detalles, calcificación del botón aórtico, nos muestran una mayor predisposición de aterosclerosis subclínica y de evento cardiovascular. No todo es color de rosa, hay placas que son fibrolipídicas, no tienen calcio y sin embargo hay lesión obstructiva, sobre todo en los pacientes jóvenes, hay que agudizar el criterio clínico. La arteriopatía periférica es un marcador, nos marca que debemos tratar y más intensamente, ya que estos pacientes tienen peor pronóstico, tanto los pacientes con arteriopatía periférica como aneurisma de aorta abdominal. Muchas veces los pacientes siempre están pendientes del diámetro de la aorta abdominal y en realidad estos pacientes se mueren más de eventos cardiovasculares. Y a mayor
cantidad de sitios con placas ateroscleróticas, carotidias, iliofemorales, abdominales, coronarias, más posibilidad de eventos cardiovasculares, por lo cual debemos hacer un paneo global de nuestro paciente. Y cuando mostramos a nuestros pacientes que tiene placas ateroscleróticas, este paciente se adhiere mucho mejor al tratamiento, que es una parte importante de cómo tratar a nuestros pacientes, porque muchos de ellos los tratamos correctamente, pero no dejan de tomar la medicación. Toman más la aspirina, toman más la estatina, toman más la presión, la medicación para la presión. Las últimas diapositivas vamos a mostrar, este es un mecanismo inflamatorio que desarrolla, a nivel de las interleuquinas, puede desarrollar enfermedad aterosclerótica, tanto coronaria como de otro territorio. Y inhibiendo, por ejemplo, con el cananicumab, las interleuquinas 1 beta y interleuquina 1 6, disminuimos los niveles de proteína C reactiva, la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno y disminuimos los niveles de fibrinógeno, y eso hace que mejora el proceso inflamatorio que dijimos, pero en el estudio PESA se veía en estas arterias. Se hizo el estudio CANTOS utilizando esta droga y se vio que hubo una reducción de eventos significativa en el seguimiento a 5 años, entre un 4 a un 24%, y si agregamos efectos renales también hubo una reducción muy significativa de la tasa de eventos. Hubo otra reducción por ejemplo, se redujo la tasa de cánceres, fundamentalmente de cáncer de pulmón, por lo cual es una droga prometedora, aunque aumentó el riesgo de infecciones graves, como por ejemplo la neumonía. Entonces, de aquí sale que hay un riesgo residual. Nosotros tratamos a nuestros pacientes, creemos correctamente, con estatina de alta intensidad, aspirina y todas las drogas que merece este paciente, y sin embargo el LDL puede permanecer elevado más de, cuando comenzamos este tratamiento, puede permanecer el colesterol elevado, no llegando a las metas, pero sí mejorando el proceso inflamatorio. Y estos pacientes muchas veces deberíamos utilizar, no lo hacemos mucho por el tema de costo, los inhibidores de la PCSK9. Pero si este paciente, llegamos a la meta LDL, pero la proteína C reactiva ultra sensible en más de 3, tiene un mecanismo inflamatorio residual y deberíamos usar canakinumab. Este es el riesgo inflamatorio, el riesgo de colesterol. Es decir, todos nuestros pacientes tenemos que ver qué riesgo residual tiene. Bueno, llegó a la meta de colesterol, sigue con algún proceso inflamatorio activo, y ver cómo continuamos con nuestro tratamiento. Fíjense, si no llegamos a la meta de los niveles de dislipemia, hay drogas que se están utilizando aparte, como el uso de ezetimibe o los inhibidores de PCSK9, también el icosapentatil, los ácidos grasos poliinsaturados, disminuyen la tasa de eventos en nuestros pacientes, por lo cual sería una posibilidad de, si bien no está marcada en las guías aún, por ahí se lo está agregando. Estas son la reducción de los efectos secundarios. El estudio COMPASS, ya para ir terminando, el uso de anticoagulación en los pacientes con múltiples factores de riesgo, el uso de 2,5 de rivaroxaban cada 12 horas mejoraba la tasa de eventos secundarios, eventos cardiovasculares como muerte, stroke o infarto, aún con un poco de riesgo, mayor riesgo de sangrado. El uso de rivaroxaban más aspirina redujo y tuvo una tasa de reducción clínica neta favorable para el uso de este tipo de medicación, como ven aquí en esta reducción. El uso de ticagrelor en los pacientes con infarto después de un año, continuando con el ticagrelor, un antiagregante plaquetario, también disminuyó la tasa de evento. Entonces, resumiendo, hay un riesgo cardiovascular residual que puede ser metabólico, que podemos usar el icosapentatil, que sale del estudio REDUCIT, los inhibidores SLGT2, como está de moda, que estamos utilizando para mejorar este riesgo metabólico
residual, los agonistas de receptores GLP-1, o algunas terapias para la reducción del LPA que están en boga ahora, que podemos incluir aquí los inhibidores de PCSK9. Hay un riesgo inflamatorio, como dijimos, estudiando fundamentalmente el uso de estatina, la rosuvastatina, que redujo la proteína C reactiva ultrasensible, y el uso de colchicina y canakinumab. Y hay un riesgo trombótico residual que, usando bajas dosis de rivaroxaban, como el estudio COMPAS, sobre todo en pacientes con eventos cardiovasculares y arteriopatía periférica, con el uso prolongado de rivaroxaban 2,5 reduce el riesgo trombótico residual, o la doble antiagregación aspirina más ticagrelor disminuirían el riesgo cardiovascular residual. Entonces concluimos, el mayor número de eventos cardiovasculares ocurre en pacientes con score clínico de bajo riesgo, de bajo a intermedio. Persiste el riesgo residual a pesar del tratamiento óptimo, según las guías actuales. Las imágenes nos pueden ayudar a reestratificar a los pacientes. Hay opciones de tratamiento más allá de la estatina y la adherencia al tratamiento es importante para obtener los mejores resultados. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo, Facundo. Bueno, muy bien. Entonces, que sigan bien. Muchas gracias por la invitación. Listo.